bien, ya estamos de regreso y seguimos con el doctor Walter Dávila y el tema duelo patológico. Doctor, retomando el tema, muchas personas pueden tomar el duelo, ¿no?, una pérdida de diferente manera, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que de repente pierden a una persona y no lo perciben normal como otras, sino que se vuelven un poco trastornadas? ¿Qué pasa con estas personas? Claro, eso sería siempre y cuando no hagan un proceso, una elaboración sana del duelo. ¿Cuáles son por ejemplo, cuál es el proceso sano de un duelo? En primer lugar, la persona tiene que aceptar, ¿no? O sea, aceptar la realidad y aceptar, por ejemplo, de que ya se ha perdido la persona, ¿no? O sea, estar en contra de la negación, porque mayormente las personas que tienen problemas, por ejemplo, de duelo, no quieren aceptar que ha muerto, pues. Y tú sabes cómo se manifiesta esa conducta. Tú vas viendo, por ejemplo, la persona que en su casa tiene su cama del muertito, a la hora de comer en la mesa, por ejemplo, a la hora de comer ponen su plato y comida ahí. Como que estuviera presente. Por supuesto. A la hora de, por ejemplo, de dormir, vuelven a atender su cama, tienen sus cosas en el mismo sitio, cuidan su ropa. ¿Eso qué está significando? Está significando que la persona no está aceptando, no está aceptando la pérdida. O sea, es una negación. Y al no aceptar la pérdida, entonces no está aceptando tampoco el dolor, el sufrimiento. Y eso va a generar problemas patológicos y como consecuencia puede causar problemas y trastornos mentales a largo plazo. Claro, porque sí he escuchado esta parte que muchas personas cuando han perdido a un ser querido se trastornan tanto que hasta inclusive terminan en un centro médico, ¿no? Porque no pueden solas con el dolor de repente. Bueno, de todas maneras todos pasamos por el dolor. ¿O es algo más? El dolor es necesario. Lo que pasa es que si este dolor no está bien elaborado, no está bien procesado, evidentemente que van a terminar en el hospital. Porque todos vamos a tener un momento de sufrimiento, porque el duelo es necesario sentir el dolor. Y las personas que no quieren sentir dolor llegan, pues, en este caso, al hospital, ¿no? Con esos tipos de problemas. Doctor, ¿cuáles son las partes de las etapas que no son patológicas? Etapas. Bueno, en primer lugar, como te decía antes, tiene que aceptar la realidad de que ya ha muerto. Segunda parte podría ser en este caso aceptar, pues, y no negar de que el problema ya se dio y que uno tiene que aceptar el dolor. ¿Qué significa aceptar el dolor? Que uno tiene que conectarse con el sufrimiento, aceptarse con el dolor, aceptarse que la pérdida la persona ya falleció. Y cuando uno acepta el dolor, acepta el sufrimiento, entonces se está conectando con ese dolor hacia afuera. Y también yo recomiendo, por ejemplo, que las personas hablen sobre el muertito, hablen sobre el fallecido. Yo le preguntaría, por ejemplo, en mi consulta a la persona, ¿y cómo fue él? Cuéntame, ¿cuáles fueron sus cualidades? ¿Cuáles fueron, por ejemplo, sus sentimientos? ¿Cómo se portó él? ¿Qué bueno dejó en este mundo? Entonces, al comenzar a hablar, en este caso, el muertito, el fallecido, evidentemente que va a sacar hacia afuera todas esas emociones que están adentro, ¿no? Así es. Doctor, entonces, tenemos una llamadita a la que vamos a ver. estamos. Hola, buenos días. Aló, Hola, ¿cuál es su nombre? me llamo Consuelo Vilches. Muy bien, ¿cuál es tu consulta para el doctor? Mi consulta es que tengo una pariente que hace poco su esposo sufrió una parálisis. ¿Cómo dices? ¿Tienes una pariente? Un pariente ¿Ya? que su esposo sufrió una parálisis facial y ella no acepta de que él que está mal. No lo acepta y ahorita, bueno, como ella emocionalmente no lo puede atender, lo tiene sus familiares y ella se siente triste, mal y le llevamos al doctor y pensamos que era su menopausia, pero no lo es y parece que ella también durante 12 años se está cuidando con ampollas y parece que eso la está un poquito bloqueando porque en sí no teníamos mucha referencia, ¿no? Recién ahora le hemos llevado a otro doctor y recién nos han dicho que es producto que, como dijo el doctor, parece que es una pena, por lo que estoy escuchando es un duelo, ¿cómo dice el doctor? Un duelo patológico. Ajá, patológico, ella no quiere aceptar. Por ratos te habla bien y por ratos te habla como niñita, como si a niña. Sí, estoy bien, te dice, ¿no? Entonces yo quisiera una referencia, cómo podrían ayudarle o de repente llevarle con el doctor, no sé. ¿Hace qué tiempo tuvo la pérdida? Más o menos se va a cumplir ya casi un mes. Ya. Mira, en primer lugar, si ya lo ha visto el neurólogo, lo ha visto el médico y no tiene nada desde el punto de vista neurológico, eso me está haciendo pensar de un tipo de neurosis que se llama neurosis conversiva. ¿Qué hace el neurótico conversivo? O sea, el problema psicológico lo somatiza en el cuerpo. Por ejemplo, en consulta vemos pacientes, por ejemplo, que se le paraliza la mano y no pueden mover la mano,
Otros, por ejemplo, no pueden verse, hacen ciegos, pero cuando van al médico, esa ceguera no es orgánica, esa ceguera es psicológica. Hay otros que, por ejemplo, se les paraliza la pierna, otros a una parte de su cuerpo. O sea, es una conversión, una somatización del problema que no está resuelto. Evidentemente que si es producto del duelo, si es producto, por ejemplo, de esta pérdida que recién tiene un mes, y que está todo con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con todo el llanto, con todas las lágrimas, con la no aceptación, eso está dificultando su problema y está evidentemente reaccionando como una neurosis conversiva. Evidentemente que eso sí necesita un tratamiento psicológico y me gustaría pues que asista a mi consultorio porque es un problema conversivo que no es fácil de resolverlo. Claro. Y evidentemente que, por ejemplo, llega a mi consulta un paciente que se le paraliza la mano, no puede mover esta mano. Pero cuando yo la he visto al médico, el médico dice que no tiene nada. Pero esta parálisis del brazo tiene que ver mucho con el problema psicológico y eso hay que resolverlo. Yo le invitaría pues que vaya a mi consultorio, que es en la avenida en Girón Independencia 211, para tratarla de manera especial, en este caso, a su familia. Muy bien. Muy bien, esperamos de que haya sido resuelta todas tus preguntas. Quédate en interno para que puedan tomar todos tus datos, que igual tienes un premio. Muy bien, doctor. Seguíamos conversando, me estoy explicando sobre las etapas del duelo no patológico. Claro, le estaba diciendo de que es importante la aceptación, aceptar el dolor. ¿Para qué? Para que el dolor saque hacia afuera. Y una forma de aceptar el dolor, por ejemplo, es conversar sobre el dolor. Yo cuando estoy en mi consultorio, yo converso con mis pacientes, les explico, les digo, ¿y cómo fue la persona que falleció? Fue bueno, fue esto, comienza a contarme con mucho llanto, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, pero está sacando esa energía. Es evidente. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se expresan, hay cosas que no lo ha expresado seguramente. Y al sacar todas esas emociones negativas, entonces el cuerpo se está autorregulando, se está prácticamente... En terapia se llama homeostasis, ¿no? O sea, hay un equilibrio del cuerpo, ajuste muy bien para que el sujeto pueda estar mejor. O sea, siempre es bueno que una persona vaya comentando del dolor que ha tenido. Claro, pero lo está sacando. No. Hablar del muertito es importante, claro. Hablar de la persona que falleció, que converse cómo fue, qué cosa no le dijo, qué cosas buenas tienes de él. ¿Qué pasa con aquellas personas que siempre conversan y siempre se ponen mal? ¿Estas necesitan algún tipo de tratamiento? Bueno, si ha pasado muchos años, sí. Porque si ha pasado 3, 4 años ya es un problema. Ya es demasiado. Claro, pero si es un mes, semanas, está dentro del periodo del duelo normal. Claro. ¿No? En cambio hay pacientes, por ejemplo, que han pasado 3, 4, 5 años y siguen con el sufrimiento y el llanto. Entonces, eso hay que resolverlo porque la vida de él no está muy bien, está con muchas dificultades. Y estas personas que de repente, al contrario, ¿no? Hablan del muertito, pero de lo más normal y eso que pasó poco tiempo. Muchos lo pueden decir que esta persona no siente nada, ¿lo pueden tomar de esta manera o cómo es? No, hay un mecanismo de defensa que se llama desensibilización, ¿no? O sea, que no quiere sentir. No quiere sentir porque el sentir duele, pues. Claro. Tú sabes que aceptar que murió y que ya no está a mi lado es tremendo dolor para mí. Entonces, como uno no quiere aceptar, automáticamente utiliza su mecanismo de defensa para no sufrir. Pero eso le está haciendo daño sin darse cuenta. Pero eso lo pone ante los demás. Claro, pero en el fondo está sufriendo y hay muchos problemas psicosomáticos. Claro. Como el caso de la señora, pues, ¿no? Que se tiene problemas, por ejemplo, de parálisis, decía, ¿no? Y que es funcional, no es orgánico, o sea, es psicológico. Ah, mira qué interesante, ¿no? Son cosas que nos vamos enterando cada vez que lo tenemos siempre aquí, ¿no? Y muchas personas no saben bien qué es duelo patológico, si lo están pasando, si lo han pasado a alguien cerca. De repente quieren encontrarse con usted, ¿no? Para tener una reunión que usted los pueda orientar mejor. ¿Dónde lo pueden ubicar? Bien, yo estoy siempre pues en Girón Independencia 211. Eso está más o menos a la altura cuadra 5 o 6 de la avenida Brasil. Está a la espalda del Hospital del Niño. Yo estoy siempre con pacientes de estos tipos de problemas, porque siempre el duelo patológico trae depresión. Claro. ¿Por qué? Porque la depresión es un síntoma de toda la dificultad que trae pues hacia atrás, ¿no? La persona que no ha pasado por ese duelo normal, no ha procesado normalmente el duelo que es parte de la vida, entonces lo hace patológico. ¿Y la depresión qué tiempo puede durar? ¿Cuál? La depresión qué tiempo puede durar. Dependiendo, pues, por ejemplo, de la persona, por ejemplo, como te decía, si la persona tiene un duelo patológico de hace muchos años y todavía tiene el problema, tiene el sufrimiento, significa de que hay que resolverlo. Puede traer depresión de 3, 4, 5, 10, 20 años. Te cuento un caso, por ejemplo, en mi consulta llega una paciente en estado de depresión profunda y con psoriasis. Tú sabes que la psoriasis es psicológica. Claro. Le pica el cuerpo, le salen manchas en el cuerpo. Entonces, es una reacción. Lo ha visto el psiquiatra, lo ha visto el médico, pero aún así sigue. Ya cuando llega a consulta, le hago la historia clínica, veo que esta señora hace muchos años ha tenido una pérdida y
esta pérdida, sin darse cuenta, está generando este tipo de psoriasis y este tipo de problema de depresión. Entonces tenemos que trabajar eso para que la señora pueda elaborar, procesar de manera positiva el duelo. Y una vez que hace este proceso de manera positiva, evidentemente que se soluciona el problema. Muy bien, doctor. Ya tenemos un poquito más de orientación. Muy bien, ¿a qué número les pueden llamar para que puedan sacar consultas, citas con usted? Bien, yo estoy siempre al 424-0733. 424-0733. Muy bien, y ahora nos comentaba también que tenía una nueva reunión también con muchas personas. Como la que hice la vez pasada, se me fue el nombre. La nueva conferencia. Es para el 12 de noviembre todavía. El 12 de noviembre vamos a hablar sobre reprograma tu mente para tener éxito. O sea, vamos a utilizar técnica de hipnosis, de terapia de gestal y también de programación neurolingüística. ¿Para qué? Para reprogramar la mente, para que ustedes sean exitosos en la vida. Así es, así que todos tenemos que ir para poder seguir con mucho éxito adelante, porque a veces sin querer nosotros podemos hacer algo, pero nuestra mente por ahí no decimos que no. Pero ahora con esta nueva conferencia vamos a poder salir mucho mejor. Así que, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a todos el 12 de noviembre a esta conferencia y nosotros ya regresamos con mucho más aquí en Familia. Vamos a una pausa comercial.